A continuación, ¿quién lo hizo y cómo lo hizo? Solo por Huapac Televisión. Bienvenidos a un capítulo más de quién lo hizo y cómo lo hizo. Para hablar de la historia del tocadiscos es necesario retroceder no solo hasta la fecha en que este producto se lanza oficialmente, sino un poco más atrás, hasta el nacimiento del que sería el hermano mayor del tocadisco, el fonógrafo. Este fue un dispositivo inventado por Thomas Edison en 1877 que grababa la voz en cilindros de cera y cartón y lo reproducía mediante una aguja que se orientaba según el movimiento a través del surco. La aguja respondía a las vibraciones del sonido, produciendo una ranura arriba y abajo a la lámina. Alex Graham Bell hizo varias mejoras en la década de 1880. Se diseñaron los cilindros de cartón recubiertos de cera y una aguja cortante que se movía al lado y lado en zigzag alrededor del disco. Para la década de 1890, Emily Berliner introdujo los discos platos con una ranura en espiral, ya que va desde la periferia hasta cerca del centro. Con el paso de los años se siguieron realizando mejoras al fonógrafo de Edison. 24 años después había nacido la industria musical capaz de grabar y reproducir discos. Pocos años después llegaría el gramófono, que incluye como novedad el plato giratorio que posteriormente se mantendría en el diseño del tocadisco. El éxito que representaron los gramófonos cautivó durante los primeros años por la novedad de poder escuchar música desde una caja. El gramófono fue comercializado alcanzando gran éxito entre el público. A diferencia de los cilindros de Edison, el disco de vinilo se podía producir fácilmente en masa. Como resultado, el gramófono dominó el mercado de consumo, con empresas como las de marketing Victor Talking Machine Company, mejor conocida como Victrolas por el público en general. La década de 1920 trajo mejoras en la tecnología radiofónica, con lo que muchos distribuidores de fonógrafos fueron a la ruina financiera. Fue en el año 1925 cuando apareció por primera vez un tocadisco eléctrico, dejando atrás la época mecánica y ganando nuevas ventajas. Por ejemplo, el motor eléctrico permitía que el plato giradiscos rotara a una velocidad constante de 33, 45 o 78 revoluciones por minuto, alcanzando mejor fidelidad de sonido. Otras grandes ventajas era que se podía controlar el volumen de reproducción, una condición imposible con los tocadiscos mecánicos. Aún así, con los esfuerzos en la mejora de la fidelidad del audio, las compañías discográficas mantuvieron las ventas hasta el final de la década, pero muchas empresas tuvieron que fusionarse o ir a la quiebra durante la Gran Depresión. Empresas como Stanton en 1946 se enfocaron en fabricar un fonógrafo de lápiz fácilmente reemplazable hecho con un plato giratorio, siendo un producto aún más práctico para los compradores. Y así, a lo largo de los años 1940, los discos de 10 y de 78 revoluciones por minuto con base de goma laca de 12 continuaron prevaleciendo. Las ventas de discos aumentaron de forma apreciable a finales de los años 30 y principios de los 40. El primer disco de vinilo comercial fue el conjunto de 5 discos de 12 de la ópera Príncipe Igor. Por ese tiempo, las casas de fonógrafos se habían convertido en algo más común, pero no fue hasta la década de 1940 que los tocadiscos se hicieron famosos. Pese a que los tocadiscos representaban un gran avance tecnológico y todo el mundo deseaba tener uno en casa para escuchar su música favorita, también tenían una gran desventaja. En sus primeros años eran muy costosos. Su precio se podría comparar con el de un carro del año, pues era lo último en tecnología. Por eso, en sus inicios no fue fácil su distribución y fueron adquiridos principalmente por gente con mucho más dinero, instituciones y estaciones de radio. Pasada la primera década desde su aparición, las tiendas de tocadiscos se volvieron mucho más populares, al igual que las tiendas de vinilos.
Poco a poco fue incorporando materiales que sustituyeran los primeros para disminuir los costos de producción y hacerlos accesibles al público en general. Durante la década de los años 40 y la Segunda Guerra Mundial, los tocadiscos se habían vuelto más populares y eran común encontrarlos en casas de familia de clase media alta. La llegada de los 60 se registró la mayor popularidad de los tocadiscos y su auge de ventas porque los precios siguieron bajando. Se podrían ver tocadiscos más sofisticados de la marca Winco y que eran semiautomáticos y revolucionaron más la experiencia de escuchar música grabada, ya que eran capaces de retornar su brazo fonocaptor por sí solos para reproducir el disco, y si se ponían varios discos se podía reproducirlos todos automáticamente, aunque solo de un lado, y al terminar regresaban nuevamente su brazo fonocaptor a su lugar, apagando su motor y la electricidad del aparato de forma automática, lo que causó gran impacto. Esto fue todo por hoy en nuestro capítulo de hoy, hablando un poco de la historia del tocadiscos. Nos vemos en un próximo capítulo.